Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Es un gusto estar una noche más con ustedes en este precioso sábado, presto ya para compartir la palabra de Dios desde la Iglesia Juvenil, desde Casa Oración de Ciudad del Este. Estamos haciendo la serie Amigos Verdaderos, serie muy importante, muy atendible, donde el Señor nos está enseñando los atributos o las características que deben tener los amigos verdaderos, para que primeramente nosotros nos presentemos como buenos amigos y también para que sepamos escoger a la vez de buenas compañías, de buenas personas o de personas que nos bendigan. Hoy vamos a tocar el tema número 7, lleva por título Un amigo ejemplar. Y antes de comenzar, yo quiero animarles, si están asistiendo a la transmisión, que vayan también, a medida que vamos desarrollando el mensaje, vayan escribiendo ahí en los comentarios, ¿verdad? Sus preguntas, sus cuestionamientos, si tienen alguna duda, y vamos a ir respondiendo a medida que vamos desarrollando este mensaje. ¿Les parece? Bueno, acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. 1 Corintios 11, 1. Dice así la palabra de Dios, dice: y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Esto decía el apóstol Pablo, escribiendo en su carta a la iglesia de Corinto. Esta expresión, hermanos, del apóstol, de buenas a primeras puede parecer muy arrogante. Decir, imítenme a mí. Pero en verdad es una afirmación cargada de valentía del Señor. Pablo no se puso, por ejemplo, o como buen ejemplo, confiando en sus propias fuerzas, sino que su expresión, hermanos, estaba colmada de la convicción que tenía él de ser un seguidor de Jesucristo, de ser un verdadero discípulo de Jesús. Hay que ser muy valiente, hay que ser muy determinado, hay que tener convicciones muy firmes sobre bases sólidas para que podamos expresar y decir, imítenme a mí, véanme como un ejemplo, así como yo estoy imitando a Cristo. Ahora, ¿podríamos nosotros, hermanos, expresar lo mismo? ¿Nos animaríamos a decir a nuestros amigos, imítenme a mí, fíjense en mi conducta de vida? ¿Somos verdaderamente buenos ejemplos a seguir? Yo le invito a que inclinemos nuestros rostros en esta noche y podamos orar. Señor, damos gracias por una noche más, Señor, por una oportunidad más que tenemos de compartir tu palabra. Y nos hicimos varias preguntas, Señor, que verdaderamente nos confrontan el corazón, Señor. Ponerse como ejemplo, animarse a decir, Señor, imítenme a mí, es realmente una expresión de valentía, Señor. Oramos, Señor, para que en esta noche nos hables conforme tu Espíritu Santo lo disponga, para que tu palabra pueda cumplir el propósito en cada uno de nosotros, en cada uno de los que están asistiendo a esta transmisión y los que van a oír este mensaje. Yo te pido, Señor, que nos hables al corazón y que verdaderamente, Señor, nuestra vida sea transformada por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La verdad es que el mundo, hermanos, carece de buenos ejemplos. Es casi imposible encontrar buenos ejemplos en el mundo. Se hace cada vez más difícil encontrar un modelo de hombre como esposo, como padre, como hijo, como amigo. De igual manera, si buscáramos a un ejemplo de mujer, nos resultaría muy difícil mencionar alguno. Lo más fácil o común es encontrarse con malos ejemplos. El mundo está plagado de malos ejemplos. Los hogares están llenos de malos ejemplos, de malas actitudes. Los adultos solemos disparar frases como misiles sin prever los daños colaterales que eso producen en los niños o en los más jóvenes, que son pequeñas esponjas que capturan más de lo que creemos.
y sobredimensionan todo lo que decimos y hacemos y lo repiten. ¿Qué esperar de ellos si ven a sus padres comprar, por ejemplo, repuestos robados en algún mercado negro, sobornar a algún policía de tránsito, ofrecer coimas para agilizar trámites legales, inflar presupuestos para sacar alguna ventaja, infringir las normas viales, saltarse de alguna fila, cambiar de número de teléfono para eludir a algún acreedor, a algún cobrador, decir medias verdades o directamente mentir? ¿Qué esperar de los jóvenes? ¿Qué esperar de la siguiente generación si los adultos, los padres de este tiempo nos comportamos de esta manera? Y no solamente eso, sino que hacemos un hábito o algo hasta natural y normal de este tipo de conductas. Hay un dicho que dice que no hay nada peor que dar un buen consejo con un mal ejemplo. No hay nada peor que dar un buen consejo con un mal ejemplo. No hay que ser un experto para saber que los malos ejemplos recibidos en la casa tienen mucho mayor efecto que cualquier buen consejo, y eso corrompe mucho más fácilmente. Y también lo contrario. Hace un tiempo escuché una anécdota muy curiosa de un padre que llevó a su hijo a un parque de diversiones. Estaban de vacaciones, dice que fueron a un parque de diversiones, y al ingresar el hombre al parque, estaba con su pequeño hijo, el guardia, el controlador de las entradas, le dijo que los niños hasta 7 años no pagaban entradas. A lo que este padre respondió: entonces deme 2 entradas porque mi hijo acaba de cumplir ayer 8 años. Sorprendido, el portero le dijo: pues jamás yo me hubiese dado cuenta de que su hijo tuviera 8 años. Y el padre respondió: usted no, pero mi hijo sí. Esto habla a las claras, hermanos, de que nosotros constantemente estamos en el foco de atención de muchas personas, principalmente de aquellas que nos rodean, nuestros familiares, nuestros amigos, las personas dentro de nuestro entorno laboral, nuestros parientes, y ni qué decir en la iglesia. Siempre estamos en el foco de atención de mucha gente, y la gente está observando nuestra conducta, así como nosotros de la misma manera observamos la conducta y el ejemplo de otras personas. Los cristianos fuimos llamados a ser buenos ejemplos para la gente que nos rodea. Vos y yo fuimos llamados, joven, a ser buenos ejemplos. Y aquí quiero detenerme por un segundo y decirte, joven, hablarte directamente y específicamente a vos, que muchas veces como joven nosotros esperamos que nuestros padres den buenos ejemplos. Esperamos que sean ellos, digamos, los que influencien en nuestras vidas. Pero esto no necesariamente debe ser así. La palabra nos habla a cada uno de nosotros. Y en este preciso momento Dios y el Espíritu Santo te está hablando directamente a vos, joven, para que también tengas en tu corazón el deseo de ser un buen ejemplo para tus padres, un buen ejemplo para tus hermanos, un buen ejemplo para tus amigos. Porque los cristianos fuimos llamados a ser buenos ejemplos para la gente que nos rodea. Por eso Pablo, hermanos, tenía la valentía de decir: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Llamarse cristiano significa ser un imitador de Cristo, un seguidor de Cristo. Y dijo el Señor Jesús que los que decimos creer en Él debemos andar como Él anduvo. Qué gran responsabilidad, qué gran compromiso tenemos vos y yo de vivir y de andar como Cristo anduvo en este mundo. Ahí en Filipenses capítulo 3 versículo 17,
quiero leerles lo que el apóstol Pablo escribió en esta carta a la iglesia de Filipos. Dice así: amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Qué tremenda expresión de Pablo. Tomen mi vida como modelo. Qué valentía, hermanos, para expresar o para declarar esta afirmación. Dice el 18: pues ya les dije varias veces, y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, Pablo está hablando dentro de un contexto cristiano. Le está hablando a la iglesia. Personas que profesaban ser cristianas, personas que declaraban con sus labios ser cristianas, pero con su conducta mostraban que eran verdaderos enemigos de la cruz. Y sigue diciendo un poquito más adelante, dentro del contexto, en los versículos 19 y 20, que estos hombres no servían a Cristo, no servían a Dios, sino servían a sus propios vientres. Se servían a sí mismos porque comercializaban con la fe. Está hablando de los falsos maestros que se habían introducido a las iglesias, falsos cristianos que estaban enseñando, hermanos, principios bíblicos, principios cristianos, pero ellos lo hacían con un fin de solamente sacar alguna ventaja económica, de comercializar con la fe cristiana. Dice que ese tipo de creyentes son enemigos de la cruz de Jesucristo. Por eso Pablo invita, por eso Pablo llama a que lo tomemos como ejemplo, como modelo de cristiano. Primera Tesalonicenses, Pablo sigue escribiendo, en este caso ya a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 1, versículo 6, diciendo: así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Fíjense, hermanos, acá en el contexto está hablando de la iglesia tesalónica. Una iglesia, dice, que sufría persecución. Dice que sufría y que en medio de ese sufrimiento, de esa angustia, hermanos, dice que se gozaban con el mensaje. Se gozaban, dice que se llenaban de alegría, con una alegría que el Espíritu Santo traía al corazón. Y que de esa manera, de ese modo, dice que se hicieron imitadores de los apóstoles y de todos los que aman al Señor. Eso está diciendo el apóstol Pablo. También el escritor de Hebreos anima a la iglesia que imiten el buen ejemplo de los creyentes. Ahí en Hebreos capítulo 6, versículo 11. Hebreos 6, 11 dice: nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Versículo 12. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Cuando nosotros, hermanos, practicamos el amor cristiano, dice que estamos también siguiendo el ejemplo de aquellos que, gracias a su fe y perseverancia, van a heredar las bendiciones y las promesas de Dios. Toda la Biblia nos invita, hermanos, a que nosotros seamos imitadores de los buenos creyentes, que sigamos los buenos modelos, que sigamos los buenos ejemplos, que sigamos a los cristianos que verdaderamente profesaban su fe con una vida recta, con una vida justa. Y esto no cambió al día de hoy. Hoy el Señor nos llama a que nosotros también seamos imitadores de Cristo, para que verdaderamente seamos amigos ejemplares. Porque repito, como decía al comienzo, qué difícil es encontrar buenos ejemplos en este mundo. Qué difícil es encontrar buenos ejemplos en la familia. Qué difícil es encontrar buenos ejemplos entre nuestros amigos.
Generalmente encontramos personas que traen una mala influencia sobre nuestra conducta, nuestra manera de hablar, sobre nuestros hábitos. Y aún qué difícil se hace encontrar buenos ejemplos dentro de la iglesia. Ahora, Dios no nos está llamando, hermanos, a que observemos quiénes son los buenos ejemplos. ¿Quiénes son los que siguen a Cristo? ¿Quiénes son los que dan ejemplo y testimonio de buena conducta o de buen comportamiento o de una fe genuina? No, Dios nos está llamando a eso, a observar eso en otras personas. Dios te está llamando a vos, me está llamando a mí, nos está llamando a nosotros, que nosotros seamos buenos ejemplos. Y eso requiere de un compromiso y es una gran responsabilidad. Penosamente, por ignorancia, o tal vez por falta de convicciones firmes, la iglesia moderna no da testimonio de una vida transformada por el poder de Dios. Decimos que somos cristianos, pero nuestra vida no da testimonio de ese poder, de ese mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, operando en nosotros. Por eso la iglesia, hermanos, hoy carece de buenos ejemplos. Esto se debe a que ser un buen ejemplo, y quiero que presten atención, ser un buen ejemplo implica mucha responsabilidad. Y quiero volver aquí a hacer una pausa y hacer una confesión, porque por mucho tiempo, quizá el mayor tiempo de mi vida cristiana, yo personalmente rehuía la responsabilidad de ser ejemplo para otros creyentes. Quería vivir una vida cómoda, una vida cristiana cómoda, una vida donde no implique mucho compromiso, donde mis tiempos no estén comprometidos, tal vez solamente un porcentaje de mi vida esté comprometida, donde algunos aspectos o algunas áreas de mi vida pueda vivir como cristiano y otras no tanto. La verdad es que el mayor tiempo de nuestra vida nosotros rehuimos a esa responsabilidad de ser ejemplo de otros creyentes. Ejemplos para nuestros amigos, ejemplos para nuestras familias, ejemplo en el trabajo. Por eso, hermanos, la mayoría de los creyentes dimos malos testimonios. Declarar, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, no es una expresión de soberbia, sino más bien es una declaración de valentía, que muy pocos hoy tal vez se animen a decir. ¿Quién se anima a decir, sean imitadores de mí? Tómenme como modelo, como ejemplo de vida cristiana. ¿Quién es el que se anima a decir hoy en la iglesia moderna, en esta vida moderna? ¿Quién es el que se anima a decir eso? Porque, repito, ser un ejemplo para otros creyentes representa una gran responsabilidad. Responsabilidad que generalmente queremos rechazar, queremos rehuir, queremos más bien sentarnos y escuchar que otros sean buenos ejemplos, que otros lideren la iglesia, que otros enseñen la palabra, que otros pastoreen el rebaño, que otros lideren a la congregación. Y yo más bien soy solamente un oyente pasivo. Y quiero decirles algo, hermano, en el reino de Dios no hay cristianos pasivos. Todos fuimos llamados a servir al Señor con nuestro testimonio de vida, a dar testimonio del poder de Dios, con una vida transformada, una vida cambiada. El ser pastor, el ser líder, el ser ministro de alabanza, el ser servidor de la iglesia, solamente implica una mayor responsabilidad en aquel que asume ese compromiso de liderazgo, en aquel que está dispuesto a cumplir con ese rol, pero no resta responsabilidad a aquellos que se dicen ser cristianos, pero no quieren comprometerse con la obra,
El compromiso es el mismo, el llamado es el mismo. Fuimos todos nosotros llamados a servir al Señor, dando testimonio de vida. Un verdadero creyente, un verdadero cristiano, debe tener el deseo en su corazón de ser un amigo ejemplar para otros. Debe tener el deseo en su corazón de influenciar positivamente en otros, alentar a lo bueno a otros. Si nos llamamos cristianos, debemos tener ese deseo en el corazón. Ahora, cuando nosotros tenemos ese deseo y comenzamos a entender el plan de Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas, tenemos una gran responsabilidad. Debemos ser primeramente buenos ejemplos. Ahora, ser buenos ejemplos es un proceso que inicia, como dije recién, con un deseo. Es un proceso que debe nacer en tu corazón con el deseo de servir a Dios. Debe nacer en mi corazón. Por eso, joven, debes decirle al Señor, pon este deseo en mi corazón. Yo quiero ser un buen ejemplo. Quiero ser un buen amigo. Quiero ser un amigo ejemplar. Quiero transmitir bendición y ya no maldición. Quiero realmente que la gente al ver mi vida pueda glorificar a Dios. Ese debe ser el deseo. Ahora, cuando nosotros, hermanos, trabajamos en este deseo, no lo hacemos para nuestra gloria. Lo hacemos, hermanos, para manifestar de que tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero, para que la alabanza sea realmente dada a nuestro Dios, para que el reflejo del carácter de Cristo se vaya desarrollando en nosotros y la gente pueda ver eso, nuestros familiares, nuestros amigos, y puedan decir, yo quiero estar con José, yo quiero estar con ese amigo, yo quiero estar con Juan, yo quiero estar con Pedro, con Carlos, yo quiero estar con María, yo quiero estar con Rosa, yo quiero estar porque está dando un buen testimonio. Él da testimonio de que tiene un Dios vivo y verdadero, un Dios real. Eso fue lo que Jesús, hermano, transmitió a sus discípulos. Dice que los discípulos en el libro de Hechos, cuando llegaban, hermanos, a una ciudad, dice que la ciudad se alborotaba, hermanos. No porque ellos eran pendencieros, no porque ellos llevaban, hermanos, ganas de solamente generar algún inconveniente o tumulto, sino porque estaban llevando la cruz de Cristo. El poder de Dios los acompañaba. Ellos daban testimonios de que eran verdaderamente creyentes. Eran azotados y se gozaban. Eran encarcelados y cantaban alabanza. Y donde iban predicaban del Evangelio y mucha gente se convertía. Sanaban enfermos, liberaban a endemoniados. Había manifestación del poder de Dios donde iban, hermanos. Manifestaban el amor de Dios, entregaban su vida, daban testimonio verdaderamente de que fueron transformados por el poder de Dios. Eso fue lo que Jesús transmitió a sus discípulos desde el principio, ahí en el Sermón del Monte. Jesús les reunió, la multitud estaba reunida, hermanos, y dice que sus discípulos se acercaron y se sentaron delante del Maestro. Y dice que Jesús comenzó a enseñarles. Y en medio de esa enseñanza, ahí en Mateo capítulo 5, versículo 14, Jesús le declara esta afirmación, esta verdad. Dice, ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Quiero decirte algo, mi hermano. Quiero decirte algo, mi hermana. Principalmente a vos, joven. Dios nos llamó a nosotros para que seamos la luz de este mundo. Y dice este pasaje que una luz no se puede esconder. Indefectiblemente la gente nos va a observar. Querramos o no, la gente nos observa. La gente que nos rodea nos observa. Y se goza con nosotros o sufre con nosotros. Una de las dos cosas ocurre. O genera una sensación de paz en las personas o genera una sensación de rabia al saber que somos cristianos y no damos buenos ejemplos. Jesús le estaba diciendo, hermanos, a sus discípulos que la vida que ellos debían llevar debía ser una vida
que dé ejemplo. Ellos debían ser un modelo que el mundo debía seguir para que crean en Jesús. Le estaba diciendo, ustedes son el ejemplo que el mundo debe ver. El mundo está en tinieblas, el mundo está lleno de malos ejemplos. Que cuando aparece alguien diferente en este mundo, hermanos, es alguien que se convierte en un modelo que uno desea seguir. Pero repito, esto no es para nuestra propia gloria. Esto es para la gloria de nuestro Dios. Yo te pregunto, ¿ven tus amigos a Cristo en tu vida? ¿Ven tus seres queridos a Cristo en tu vida? Joven, ¿ven tus padres a Jesucristo en tu vida? Ahora nosotros, hermanos, cuando escuchamos esta aclaración y escuchamos decirle al Señor y al Espíritu Santo, decirnos a nosotros, ustedes son la luz del mundo, podemos responder, ¿yo soy la luz del mundo? ¿Será que yo, con mis malos hábitos, mis debilidades, mis fallas y mis problemas, puedo dar buen ejemplo? ¿Puedo ser la luz de este mundo? Yo, con toda mi imperfección. Eso es lo primero que pensamos. Porque es muy desanimante mirarnos a nosotros mismos. Si yo comienzo a analizar lo que soy yo como persona, hermanos, me voy a desanimar, me saco el micrófono aquí, cierro la Biblia, apago todo y me voy. Porque analizar la vida de uno mismo es desanimante. Y ver que uno no está respondiendo a las demandas del Señor, hermanos, nos deja por tierra. Pero quiero decirte algo, principalmente a vos, joven. Esa es la mejor situación. Si vos mirás tu vida y te desanima y echa por tierra todas tus fuerzas, porque no hay nada bueno en vos o no ves nada bueno en vos, es la mejor condición, porque es el momento de decirle a Dios, Señor, ayúdame en mis debilidades. Ayúdame, Señor, a que yo verdaderamente sea luz, no para mi gloria. En mí no hay nada bueno, Señor. Yo quiero formar el carácter de Jesucristo en mí. Ayúdame, Señor. Un carácter de amor, un carácter de paciencia, hermanos, un carácter de benignidad, de bondad, un carácter de justicia. Todas esas cosas que no están en nosotros por naturaleza, el Señor va desarrollando en nosotros a través de la palabra de Dios y con el poder de su Espíritu Santo. Pero el deseo y el anhelo debe estar en tu corazón y debe estar en mi corazón. A partir de ahí, hermanos, Dios con su poder transforma nuestra vida y podemos realmente tomar la responsabilidad de decir, Señor, yo quiero ser un buen ejemplo. Quiero ser un buen ejemplo en mi casa. Ya no quiero dormir hasta las 11 de la mañana. Ya no quiero ser un mal ejemplo llegando tarde al trabajo. Ya no quiero ser un mal ejemplo todo el día en internet o con el celular y viendo a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos haciendo los quehaceres de la casa. Ya no quiero hacer eso, Señor. Yo quiero cambiar verdaderamente. Quiero ser un buen ejemplo. Porque no me puedo llamar cristiano y no tener el deseo de cambiar. De ser un buen ejemplo, de decir malas palabras, de mirar lo que no debo mirar, de hablar cosas que no debo hablar con mis amigos y después intentar predicarles. No, nosotros no podemos vivir de esa manera, porque indefectiblemente nosotros vamos a producir lo que somos. Si somos personas mediocres, vamos a ver que nuestros amigos también se van a convertir en personas mediocres. Si somos personas malas o somos malas compañías, como decíamos semanas atrás, vamos a darnos cuenta que también vamos a rodearnos de malas compañías. Pero si somos luz para esta generación que vive en tinieblas, hermanos, entonces ahí sí verdaderamente podemos decir, tomen mi ejemplo como yo estoy tomando el ejemplo de Cristo. Solo los discípulos pueden hacer eso.
porque los buenos discípulos producirán buenos discípulos. Los discípulos mediocres producirán discípulos mediocres. Y los malos discípulos harán peores discípulos. O sea, siempre nosotros estamos influenciando sobre alguien. Y también siempre alguien está influenciando sobre nosotros. Por eso es importante también tener buenos amigos, amigos verdaderos. La responsabilidad de marcar el paso para los que nos siguen, o tal vez para los que siguen después de nosotros, a la siguiente generación, porque también hay una generación que viene detrás nuestro, que está mirando nuestra conducta. Así que papá, mamá, hay una generación que te está mirando, que nos está mirando. Joven mayor, hay una generación que te está mirando. Adolescente, hay una generación que te está mirando. Adolescentes, hay una generación de niños que te está mirando. Y hay una gran responsabilidad de marcar los pasos de ellos, porque ellos nos siguen a nosotros. Y lo que nosotros hagamos va a afectar mucho a la calidad y a la cantidad de frutos espirituales que podamos producir o que ellos puedan producir. Y debemos recordar que ellos son la futura iglesia, porque los que somos mayorcitos vamos a ir pasando por ley natural y van a quedar las siguientes generaciones. Hay un pasaje que está en Jueces capítulo 2 versículo 10 aproximadamente, que dice que se levantó una generación después de Josué, una generación que no conoció a Dios, que no conoció a Jehová, y eso representa un rotundo fracaso. No dejar una herencia espiritual, no haber dado buen ejemplo de amor y de servicio al Señor. Por eso que nuestro ejemplo, hermanos, es fundamental para la siguiente generación. Y esta es una advertencia para nosotros, papá y mamá, que Dios nos ayude a ver nuestra realidad, qué tipo de ejemplo estamos transmitiendo, qué tipo de modelo estamos transmitiendo, y no seguir engañándonos creyendo que nuestro ejemplo no es tan importante, o quizá creyendo que nosotros estamos transmitiendo un buen ejemplo. Porque hay padres, quiero hablarte ahora a vos, papá, a vos, mamá. Hay padres que causan tropiezo a sus hijos. Muchas veces nosotros hemos causado tropiezo a nuestros hijos con nuestra conducta. Y no solamente de esa manera. Hay jóvenes que quieren servir a Dios, jóvenes que quieren estar en la casa de Dios, quieren reunirse con sus hermanos. Y son los padres los que los impiden. Pero quieren que sus hijos sean cristianos. Quieren que sus hijos amen a Dios. Quieren que sus hijos un día sean líderes de una iglesia quizá, o enseñen la palabra. Pero impiden que sus hijos, hermanos, sirvan a Dios. O impiden que sus hijos se reúnan con sus hermanos a estudiar la palabra, a orar, a meditar juntos. Le dan mucho más prioridad a veces al estudio secular, y no digo que esté mal. Le dan mucho más prioridad al estudio universitario, al trabajo, al futuro, a la profesión. Y no digo que nada de eso esté mal, sino darle la prioridad antes que al Señor es causar tropiezo en los hijos. Por eso nosotros, hermanos, no tenemos que engañarnos como adultos, creyendo que somos buenos ejemplos, que estamos trabajando en la vida de ellos, si no estamos sembrando en lo espiritual. Somos tropiezo para ellos. Quiero que me acompañen ahora. Vamos a desmenuzar 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, que es un pasaje que el Señor estuvo hablando fuertemente a mi corazón en estos días. 1 Timoteo 4, 12. Esta es una palabra del apóstol Pablo para un joven pastor llamado Timoteo, que estaba liderando una iglesia en Éfeso. Y él era joven no solamente por la edad que tenía, sino también por la inexperiencia que él tenía. Dice así, 1 Timoteo 4:12, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices,
en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Yo quiero hablarte, joven, en esta noche. Acá el Espíritu Santo te está diciendo a vos, me está diciendo a mí, está diciendo a todos los que tienen oídos para oír en esta noche: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Esto no significa que nosotros debemos imponer nuestras ideas, sino que nosotros mismos no debemos menospreciarnos y tenernos en poco y decir, no, que otros sean ejemplo, yo no. El Espíritu Santo nos llama a que vos y yo, tenga la edad que tengas el tiempo de convertido que tengas, nos está llamando, te está llamando a vos, me está llamando a mí a ser ejemplo para todos los creyentes. Esto es una gran responsabilidad. Ahora dice, sé un ejemplo para todos los creyentes, y fíjense en lo que dices. Wow, cómo estamos hablando, cómo estamos jugando, bromeando, conversando, cuáles son los términos que estamos utilizando. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice, sino la que sea necesaria para la sana edificación. Yo te pregunto, joven, ¿qué palabras estás usando con tus amigos? ¿Qué términos? Con tus hermanos más chicos, con tus hermanos menores. ¿Cómo te estás expresando con ellos? ¿Son palabras que bendicen o son palabras corrompidas? Son palabras cargadas de grosería, cargadas de tinieblas. ¿Qué tipo de lenguaje estamos utilizando? Porque acá el apóstol Pablo, acá el Espíritu Santo nos dice, sé ejemplo para todos los creyentes en lo que dices. O sea, es tan importante lo que decimos, lo que hablamos. Sé ejemplo en la forma en que vives. Sé ejemplo. Yo no puedo llamarme creyente, yo no puedo decirme cristiano y pasarme 24 horas en internet, encerrado en un dormitorio con el celular, con el aire prendido, o el ventilador, o no sé, en la cama, acostado. Sé ejemplo en la forma que vives. Y ver de repente a tu mamá o a tu papá o no sé quién, a tus hermanos haciendo los quehaceres de la casa y vos escondido. Y decirte creyente, y llamarte cristiano. Sé ejemplo de la forma en que vives. Sé ejemplo en tu amor. Dice también acá, ejemplo en amor. Yo no puedo decirme cristiano, hermanos, y no ser paciente, no ser tolerante, no tener ánimos de servir, ser egoísta, ser orgulloso, ser altivo, ser soberbio, responder de mala manera. Como dije recién, esconderme de repente en algún sitio de la casa para no hacer lo que hacer cuando me convocan a servir. Y yo digo, pero yo le amo a papá, yo le amo a mamá, yo le amo a mis hermanos, yo amo a mi familia. Y postear una foto de nuestra familia en Facebook y decir, mi familia, mi mayor tesoro. Sé ejemplo de amor. Estas son palabras confrontadoras para nosotros, hermanos. Sé ejemplo de fe. Nuestra fe debe ser un ejemplo, y esto se aplica, hermanos, en los momentos de dificultad. Hasta el más inconverso, hasta el más mundano, hasta el más incrédulo e impío, da gracias a Dios en los momentos de abundancia, en los momentos de salud, en los buenos momentos. La fe sirve para que nosotros podamos soportar los malos momentos. Nos da una gracia que viene de parte de Dios en los momentos de escasez, de dificultad, de enfermedad. Sé ejemplo. Y me viene a memoria muchas personas que están en su lecho de enfermedad en este momento, que son buenos ejemplos para sus seres queridos, porque permanecen en la fe, sonríen a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, a pesar del cáncer, a pesar de estar convalecientes. Dan palabras de ánimo porque están dando ejemplo con su fe, que su fe es genuina. Y da gusto encontrarse con ese tipo de personas que no se quejan,
que uno conoce perfectamente su situación, pero están siempre alegres, están gozosos, porque creen en el Señor. En Filipenses 4:4, Pablo le escribe a la iglesia de Filipo, le dice, estén siempre gozosos. Otra vez les digo, estén siempre gozosos. Pablo estaba en una cárcel, hermanos, y él estaba gozoso. Por eso Pablo podía decir, hermanos, con valentía, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y en Filipenses 4:9 dice, todo lo que escucharon, todo lo que vieron, todo lo que recibieron de mí, háganlo y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo se estaba poniendo como ejemplo, todo lo que vieron hacer, todo lo que me vieron hacer, todo lo que me escucharon oír, háganlo. Y el Dios de paz estará con ustedes. Ejemplo de fe. Qué tremendo es ser un ejemplo de fe. Y dice por último, ejemplo de pureza. En medio de una generación, hermanos, y de una iglesia impura, donde muchos de nosotros tenemos que limpiar nuestra mente, tenemos que limpiar nuestro cuerpo, nuestra alma, porque somos impuros, tenemos malos pensamientos. En medio de esta generación dice también la palabra de Dios que seamos ejemplo de pureza. Es evidente que Pablo le está tirando una gran responsabilidad, una responsabilidad demasiado grande a Timoteo y a la vez a cada uno de nosotros. Una responsabilidad que nadie se puede quitar. Porque si nos despojamos de esa responsabilidad, hermanos, vamos a apostatar de la fe. Tenemos que recordar que toda esta exhortación que Pablo le da a Timoteo, le da dentro del contexto de la apostasía de la iglesia. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, siguiendo a doctrinas de demonios y enseñanzas engañadoras. Está hablando dentro de ese contexto. Pablo está llamando a Timoteo a que sea un buen ejemplo, hermanos. Un buen ejemplo de palabra, de conducta, de fe, de amor y de pureza. El llamado a la vida eterna requiere de una gran responsabilidad. Cuando Dios nos trae de las tinieblas a la luz, hermanos, nos está trayendo a la vida eterna. Debemos entender que esto requiere de una gran responsabilidad. Que de rehusarnos, que de rechazar, también y a la vez estamos rehusando y rechazando la misma salvación de Dios. Voy a repetir esto. El llamado a la vida eterna requiere de una gran responsabilidad. Que de rehusarnos, también estamos rehusando el llamado a la salvación de Dios. Yo no puedo ser un cristiano pasivo, un cristiano que no quiera dar ejemplo, un cristiano que no quiera responsabilidad o la responsabilidad de ser luz en medio de esta generación que está en tinieblas. Yo no puedo ser, no, pero yo soy cristiano y vivir en las tinieblas. Total, la salvación es por gracia. No, estamos equivocados. Entraste por la puerta ancha si te predicaron este evangelio. El camino que conduce a la salvación es un camino, hermanos, angosto, dice. Es un camino angosto, un camino estrecho. La puerta por la cual se entra a la salvación es una puerta estrecha, donde solamente podemos entrar nosotros, solamente puede penetrar o entrar nuestra alma, y nuestros pecados y nuestra vieja vida deben quedar atrás. Y para caminar en el camino angosto, todos nuestros viejos hábitos deben quedar atrás. Debemos estar dispuestos a abandonarlos y cargar ahora con el yugo de Jesucristo, que es ligero y fácil, dice, para que hallemos descanso para nuestra alma. Sé un ejemplo para todos los creyentes. Sé un ejemplo para tus amigos. Sé un ejemplo para tu familia. Sé la luz de este mundo. Hermanos, Dios no nos va a dejar solos. Dios no nos tira la responsabilidad y nos abandona ahí, nos deja huérfanos.
No, Él no hace eso. Dios nos dio la salvación de Jesucristo. Nos dio la sangre de Jesucristo que nos limpia todo pecado, nos da su Espíritu Santo y nos da también su palabra para que sepamos cómo ser ejemplos. Esa es la gran pregunta ahora. ¿Cómo vos y yo podemos ser buenos ejemplos? Dice en 1 Timoteo 4:7, hay un poquito más atrás. 1 Timoteo 4:7. Así comienza la vida creyente, o así el Espíritu Santo nos indica que debemos comenzar a ser buenos ejemplos. Dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Lo primero que dice aquí, hermanos, esta primera instrucción es, no pierdas tiempo discutiendo sobre ideas mundanas. Joven, no pierdas tiempo discutiendo, no pierdas tiempo. Qué importante es el tiempo en la vida de cristianos, en la vida creyente, en la nueva vida. Valorar y apreciar el tiempo, no pierdas tiempo. Veo mucho en las redes sociales, hermanos, veo mucho en internet a jóvenes discutiendo, perdiendo el tiempo con discusiones mundanas, discusiones doctrinales, discusiones por la situación en este mundo, discusiones por la pandemia, discusiones por los médicos, discusiones por el gobierno. Muchas veces perdemos el tiempo en eso. Yo también he metido la pata de esa manera. Yo también me he equivocado, he perdido mi tiempo. Y aquí la instrucción dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas. En lugar de eso dice, entrénate, practica, esfuérzate, ejercítate para la sumisión a Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo nos anima. Debo comenzar a entrenar, Señor, yo quiero ser diferente. Me levanto a las 11, bueno, pongo mi alarma, ahora me levanto a las 6 o las 7 de la mañana y tengo mi tiempo con Dios y mi devocional y después ya estoy ayudando en mi casa o salgo a trabajar y soy una bendición. O estudio y me preparo y ya no dejo la tarea que para último momento o el estudio para último momento, cumplo con mis responsabilidades. Eso es entrenarse, eso es cambiar. Dice el versículo 8, fíjense hermanos, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión de Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Por alguna razón, no sé exactamente, no sé si Timoteo era algún atleta o deportista, o tal vez se cuidaba mucho el aspecto físico, no dice la Biblia, pero Pablo sí le menciona que el entrenamiento físico es bueno. Los jóvenes de hoy cuidan mucho su cuerpo. Hay gimnasios, hay diferentes modalidades y disciplinas, ¿verdad? Uno trata de tener una mejor vida saludable, se alimenta mejor, no está mal nada de esas cosas, es más, es necesario hacerlo, mucho más en este tiempo donde hay muchos virus, ¿verdad? De diferentes tipos, principalmente los respiratorios que están de moda entre comillas, y uno debe cuidar su cuerpo, debe cuidar su físico, y el entrenamiento físico es bueno. Pero dice, entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor. Es mejor entrenarse en la sumisión de Dios. En la versión Reina Valera dice, ejercítate en la piedad. Dice, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. O sea, ya comenzamos a disfrutar las bendiciones de Dios en esta vida. Cuando vos y yo nos proponemos realmente entrenarnos en la piedad, dice que comenzamos a disfrutar de las bendiciones de Dios en esta vida. Y en el siglo venidero, hermanos, la vida eterna. Dice el 13. Pablo le dice otra vez en el versículo 13, fíjense, hablando de este ejercicio, del ser buen ejemplo, dice, hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia, a animar y a enseñarle a los creyentes. Fíjense, hermanos, ¿a qué debía primeramente dedicarse Timoteo? ¿A qué tenés que dedicarte vos, joven? ¿A qué debo dedicarme yo? A leer las Escrituras, dice. Acá esta palabra leer en realidad significa meditar.
escudriñar las Escrituras. Por ahí arranca, no solamente para animar y enseñar a otros, sino primeramente meditar. Dedicarse a las Escrituras requiere más que solo leer, hermanos. Requiere de meditar, requiere de reflexionar. Nuestra vida nunca va a cambiar. De hecho, que nunca cambió en muchos aspectos, porque no meditamos en la palabra de Dios. Solamente leemos. A veces tenemos un hábito de lectura, una rutina de lectura, donde solamente leemos y no meditamos. Y existe una diferencia muy grande entre conocer la palabra de Dios y meditarla. Podemos conocer mucho de la palabra de Dios, pero no saber aplicarla. ¿Y por qué no la puedo aplicar? Porque no la medito. Y por ello me cuesta mucho obedecerla y ponerla en práctica. Eso es lo que por mucho tiempo nos sucedió a muchos de nosotros. Y tal vez aún siga sucediendo en nuestras vidas, donde repetimos ciertas conductas una y otra vez porque no meditamos en la palabra de Dios. Sin embargo, cuando medito solamente en una parte de un versículo como ejemplo y con ella analizo mi vida, a esto se refiere cuando hablamos de la meditación. Leemos un pasaje y yo comparo con mi vida, analizo mi vida y me doy cuenta cuánta falta me hace saber aplicarla, y de ahí con la ayuda de Dios voy haciendo conforme a lo que ella me dice. Y como recompensa, como resultado, como consecuencia, recibimos la bendición, la paz y el gozo del Señor. Yo quiero leerles rápidamente 3 pasajes que están en las Escrituras que hablan sobre esto. El Salmo 119:15. Fíjense lo que dice primeramente. Salmo 119:15 dice: estudiaré tus mandamientos, dice el salmista, y reflexionaré sobre tus caminos. Esta palabra reflexionaré es meditaré. Estudiaré los mandamientos y meditaré sobre tus caminos. El Salmo 119:97 dice: oh, cuánto amo tus enseñanzas. Qué tremenda declaración del salmista, ¿verdad? Pienso en ellas todo el día. Y aquí el verbo pienso, pensar, es meditar. Entonces yo recibo la enseñanza, yo recibo la palabra, y no solamente recibo, cierro mi Biblia o escucho y salgo de una reunión, termina mi devocional y me alejo de la Biblia, sino que pienso, medito en lo que yo leí. No termina, hermanos, con la lectura. La meditación no termina con la lectura. La vida cristiana, hermanos, solamente tiene fruto cuando meditamos, reflexionamos, cuando pensamos constantemente en la palabra de Dios. Ahí produce fruto en nosotros. Josué 1:8, pasaje muy conocido. Dice: releerás constantemente este libro de la ley, lo meditarás de día y de noche, para que actúes en todo según lo que allí está escrito. De ese modo llevarás a cabo tus proyectos y tendrás éxito. Fíjense, hermanos, cómo nuevamente aparece, hermanos, la indicación, la orden, el consejo de meditar en la palabra de Dios, en la ley de Dios, de día y de noche. Qué tremendo, hermanos, realmente que nuestra vida pueda cambiar, que realmente yo pueda abandonar esos pecados que muchas veces dije no puedo abandonar. Solo la palabra de Dios me puede ayudar a hacerlo, hermanos. Por último, hermanos, asumir la responsabilidad de ser buenos ejemplos, de ser amigos ejemplares, de tener el deseo de influir positivamente y ser una bendición para otros amigos, es un fruto de que somos salvos. Repito, asumir esa responsabilidad, tener el deseo de ser buenos ejemplos, es un fruto de que somos salvos. Si tenés el deseo en tu corazón de ser un buen ejemplo, quiere decir que Dios te regaló su salvación.
Si menosprecias la responsabilidad de ser un buen ejemplo de creyente, entonces aún Jesucristo no es tu Señor, mucho menos tu Salvador. Nuestro ejemplo es un fruto de que somos salvos. Y no solamente eso, sino que nuestro ejemplo, hermanos, es una herramienta para que Dios utilice y otros puedan ser salvos. Dice 1 Timoteo 4:15, terminando Pablo con esta instrucción a Timoteo. Dice 1 Timoteo 4:15, dice, presta suma atención, presta mucha atención a estos asuntos. Qué tremenda exhortación. Presta mucha atención, presta suma atención. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Por qué Pablo le está exhortando todo esto a Timoteo? Había un propósito, había un para qué, hermano. Dice, para que todos vean cuánto has progresado, para que todos vean que sos un buen ejemplo. Joven, medita en la palabra, ejercítate en la piedad, ya no discutas, lucha contra tu carne, lucha contra tu ego, contra tu yo, lucha contra tus malos pensamientos. Entrégate de lleno a estas tareas, a este ejercicio, para que todos vean cuánto has progresado, para que te conviertas en un amigo ejemplar. Y dice el 16, ten mucho cuidado de cómo vives. Y esta palabra me hace temblar, hermanos. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Porque uno no puede enseñar, hermanos, algo diferente a lo que vive. Porque como decíamos al comienzo, dar un buen consejo, transmitiendo un mal ejemplo, es lo más dañino que hay. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y repito, lo último. Asumir la responsabilidad de ser un buen ejemplo, de ser un amigo ejemplar, de ser una buena influencia para otros, es un fruto de que somos salvos. Y a la vez es una herramienta que Dios utiliza para salvar a nuestros amigos que nos rodean, a nuestros familiares, a las personas que nos rodean. Ese es el gran desafío que tenemos vos y yo, joven. Ser buenos ejemplos, ser amigos verdaderamente ejemplares y dejar una herencia que el día de mañana, hermanos, cuando nos toque partir de esta tierra, aún nuestro ejemplo sigue hablando. Y sigue hablando a través de nuestra descendencia. Que sigue hablando a través de nuestros hijos, a través de nuestros nietos, bisnietos. Que esa bendición verdaderamente se extienda hasta 1000 generaciones. Yo no sé si quieres tomar este desafío, joven. Yo sí quiero tomar. Con todas mis debilidades, con todas mis fallas, con todas mis imperfecciones, me humillo ante el Señor y le digo, Señor, quiero tomar la responsabilidad de ser un buen ejemplo. Ayúdame. Si ese también es tu deseo, yo te invito a que inclines tu rostro en esta noche. Y vamos a orar al Señor. Primeramente reconociendo que no somos buenos ejemplos. Afectamos muchas vidas, hermanos. Afectamos a nuestras familias con nuestro mal testimonio. Tal vez muchos de nuestros seres queridos no se acercan a Jesucristo porque hemos dado un mal ejemplo, hemos sido mal testimonio. No hemos sido buenos amigos. Nos hemos presentado tal vez como anti-ejemplo al decir, yo no quiero ser como José. Yo jamás quiero ser como fulano, como sultano. Yo no quiero ser como ese joven que va a la iglesia y es peor que los mundanos. Todos nosotros hemos dado un mal ejemplo. Yo he dado un mal ejemplo en mi hogar, yo he dado un mal ejemplo en la iglesia, yo he dado un mal ejemplo a mis amigos muchas veces.
Pero hoy quiero tomar este desafío. Quiero pedirle a Dios ayuda en mis debilidades. Y si vos también querés tomar este desafío, decirle al Señor, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de haber sido un mal ejemplo. Me arrepiento de haber cerrado las puertas del cielo para mi vida y para otros. Me arrepiento de haber cerrado las puertas de la salvación a mis amigos, porque ellos sabían que yo iba a la iglesia, Señor. Ellos sabían que yo cada tanto leía la Biblia y hasta a veces les predicaba, pero fui un mal testimonio y hoy no creen. Hoy rechazan la palabra por mi mal ejemplo, porque he sido un amigo que transmitió un mal ejemplo. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque yo afecté muchas vidas de hermanos y hermanas en esta congregación. Fui mal ejemplo, no fui ejemplo en palabra, no fui ejemplo en pureza, no fui ejemplo en amor, no fui ejemplo en conducta, Señor. Perdóname. Perdóname en esta noche. Y ayúdame, Señor, a perseverar en este deseo de transmitir, Señor, no solamente buenas enseñanzas, sino un buen ejemplo. De esa manera presentarme como un amigo ejemplar, así como lo fue Jesucristo. Él es nuestro máximo ejemplo. Y queremos ser verdaderamente cristianos, seguidores de Jesucristo. Ayúdanos, Espíritu Santo, en esta noche. Yo te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga y tratemos de unirnos, tratemos de estar cada vez más juntos y animarnos en este desafío de ser amigos ejemplares para otros. Amén. Que el Señor te bendiga.